Hola a todos, yo soy Takumi. Y yo soy Ile. Somos de la agencia educativa CIE en Canadá y el día de hoy vamos a hablar de diferencias entre nuestro país, México y Canadá. Bueno, el día de hoy estamos aquí para discutir algunos temas y dar nuestra opinión sobre lo que pensamos de algunas cosas de México y Canadá. Creo que cuando uno está pensando venir a Canadá, siempre empieza también a hacer estas comparativas, por qué me quiero ir a Canadá, porque creo que podría ser mejor, pero también después uno llega aquí a Canadá y empieza también a comparar nuevamente con qué es lo que tenía en mi país y no tengo acá. Y el día de hoy vamos a hablar específicamente de México porque nosotros somos mexicanos y entonces queremos empezar a dar un poco nuestra opinión. Haciendo un poco de resumen para las personas que no nos conozcan, yo llevo casi 3 años viviendo en Canadá, vine por la vía de estudios y Takumi ya lleva aquí 15 años, por lo cual tiene también una... ¿Sí? 17 ya. 17 años. Ya, entonces es una perspectiva también súper diferente de quizá el México que tú viviste, Takumi, como a lo mejor en tu adolescencia o de chico, versus el México que yo viví. Aparte... El Canadá que tú estás viviendo con el Canadá que yo correcto, viví. aparte de que yo soy de la Ciudad de México, tú eres de Chiapas, eso también creo que son como perspectivas Provinciano. provincianas, amiguito de provincia, Takumi, y queremos como platicar esto porque es muy chistoso que luego nosotros nos ponemos a platicar sobre esto en México y así, o esto en Canadá y así, y luego de repente sale esto de, es que no, cuando yo llegué aquí no era de esa manera. Entonces hoy queremos justo platicarles también estas conversaciones que nosotros tenemos individuales, independientemente de la agencia, porque pues también somos ciudadanos mexicanos y ahora también vivimos en Canadá y entonces salen las conversaciones. Creo que el primer tema que me gustaría que platicáramos es el tema del sector salud, que creo que muchas personas cuando llegamos a Canadá actualmente es un shock. La verdad es que en México creo yo que una gran parte de la sociedad tiene un acceso directo a la salud, si bien no de manera pública, lamentablemente, porque claro existe el sistema de salud público, el cual sabemos que quizá no es el mejor, pero puedes tener acceso y en caso de que no tengas acceso, creo que también puedes resolver de manera muy fácil, por ejemplo, no sé, con estas farmacias en las que pagas 30 pesos, 70, 80, que ahora ya cuesta creo que 70, 80 de la última vez que Sí, fui. bueno, 50 creo que en unas... Acabo de estar en México hace poco y en una de sus farmacias la consulta médica está como 50 pesos porque iba mi mamá a una de ellas, entonces más o menos por ahí está. Y por ejemplo, a pesar de que lamentablemente quisiéramos que todo el sistema de salud de México fuera gratuito y fuera de calidad, creo que aún así en una emergencia tú pagas tus 50 pesos y entonces puedes ser atendido súper rápido y aparte siempre va a haber un médico para ti, para revisarte y darte incluso medicamento en caso de que lo necesites, ¿no? Para mí, la verdad, honestamente, yo una de las cosas que sentí un poco de shock cultural cuando llegué a Canadá era todo este proceso de intentar hacer una cita médica, empezando por ahí, porque resulta que necesitas un family doctor, porque si quieres una cita y tienes gripa el día de hoy, pues no vas a encontrar cita como hasta de 2 o 3 días, o te tienes que ir a formal walking clinic, o incluso puedes tener por videollamada. Y a mí me dio COVID aquí en Canadá y quiero compartir esta experiencia porque a mí no me dio nunca COVID en México. La primera vez que me dio aquí en Canadá. Y pues como que pensando en qué es lo que voy a tomar, ¿no? No, o sea, como que de repente me sentía bien, de repente me sentía muy mal. Tuve una llamada, una videollamada, y pues prácticamente fue así de, pues tómate tu paracetamol, que te vaya A bien, reposo, a reposo, toma, pide tus días de enfermedad, que se llaman sick days aquí en Canadá, y vete a descansar, y sopita de pollo, y listo, ¿no? Versus, yo creo que si hubiera ido en México, hubiera salido con la receta y las medicinas y el nebulizador, ¿no? Y sales con un super kit de medicinas. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es ok, como que pareciera que no les importé, ¿no? O sea, como que pareciera que nada fue de, ok, no te estás muriendo, estás bien, adelante. sí, creo que uno de los temas, hablando específicamente de eso, uno de los temas que se platica mucho es que a veces pareciera que tuvieras que decirles casi casi que te estás muriendo para que te den
un medicamento. No estoy generalizando a todos los doctores, pero se comenta mucho eso, ¿no? Generalmente nada es como que, bueno, el famoso paracetamol o ibuprofeno y descansa y ya. Ujú. Hay cierto como que temor en Canadá de usar los antibióticos específicamente hablando. Acá los medicamentos también están muchísimo más controlados. No se pueden ir a comprar directamente a la farmacia. Cuando yo dejé México, todavía muchas cosas las comprabas directamente en el mostrador. Sí. No necesitaban receta médica. Últimamente sí he visto que hay más, las farmacias están un poquito más reguladas en México. Pero en Canadá, desde que yo llegué hace 7 años, siempre había sido controlado. Y sí pareciera que los médicos son un poquito cautelosos con lo que recetan. Entonces, entiendo esa parte del por qué pareciera como que no te están dando una solución a los problemas. Bueno, entonces, ¿qué crees tú que es que en México se receta muy fácilmente o que en Canadá no se receta o no se trata eh, la enfermedad de fondo, por así decirlo? Pues yo creo que es un poco de ambas, ¿sabes? O sea, creo que en México se receta muy fácilmente, cuando a veces ni siquiera necesitamos medicamento. Incluso estas consultas dentro de las farmacias, quieras o no, creo yo que son un negocio de que vas a la consulta y sí o sí tienes que salir con una receta para que pases a la farmacia a comprar cosas, cuando a veces a lo mejor ni es necesario tomar un antibiótico, ¿no? A lo mejor puede ser solo un antihistamínico, solamente algo que te haga sentir mejor. Pero también creo que la realidad es que en México, lamentablemente, como empleado, no tienes chance de enfermarte, ¿no? O sea, no hay algo que te respalde, que te puede decir, vete a tu casa 5 días a descansar y te voy a pagar tus días y relájate y reposa, o una flexibilidad incluso de mucho home office, ¿no? Por ejemplo. O ni siquiera los empleados, porque hay mucha gente que vive al día en México y el enfermarse es ir no a vender sus productos Correcto, o los correcto. servicios y pues se tiene que Sí, entonces por eso te mejorar. digo, siento que es un poco de ambas, ¿no? O sea, entre que sí recetan muy fácil, pero también a veces es que no tengo tiempo de enfermarme, o sea, porque justo se me cae el negocio, no salgo a vender, no me van a dar el día, o sea, me van a descontar de mi cheque y la gente entonces creo que se empuja mucho la enfermedad a necesito salir rápido, ¿no? Incluso cuántas veces no hemos escuchado el mejor ya que me inyecten. ¿No? Así como para que esto salga rapidísimo y ya yo me pueda poner a trabajar. Versus creo que aquí tratan como de evitar el darte las Como que el medicinas. medicamento es como que ya un recurso siguiente. Ajá, Siempre como que intentan solucionarlo sin y exactamente. el medicamento viene después. Como que pareciera que te dicen, bueno, tu cuerpo tiene ciertas defensas. Yo siempre digo que Canadá tiene un sistema médico medio hippie, ¿no? O sea, que es como de primero que tu cuerpo se empieza a curar, si te dio fiebre es por algo, porque tu cuerpo está luchando, nada más, ok, controla la fiebre, etcétera. Y que entonces también, por eso hay como también un poco esta flexibilidad de puedes irte a tu casa a descansar. Pues yo todo el tiempo que, por ejemplo, esa ocasión que me dio COVID, pues estuve en casa, trabajé unos días, otros días no, pero por ejemplo, pues jamás me descontaron dinero, ¿no? Tampoco jamás pude dejar como 100% de trabajar cuando ya me sentía mejor y nada más estabas como que aislado por el tema de contagio, porque aparte puedes trabajar en casa, ¿no? A lo mejor en México no hubiera tenido la misma flexibilidad, ¿no? Entonces creo que es un poquito de ambas y por ejemplo, Tagumi, ahora tú que llevas ya varios años acá, o sea, ¿qué piensas sobre cuando en realidad necesitas ir a un médico, incluso un especialista, ¿no? Creo que en México es muy sencillo que dices, a ver, yo ya traigo problemas, no sé, de alergias, entonces voy a agendar con un alergólogo. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? Agendas cada año o cada 6 meses tu cita con el gine. Y entonces tú vas con tu ginecólogo, con tu ginecóloga directamente y no tienes que pasar por todo un filtro como el que es aquí, que es ir a tu médico para poder llegar a un especialista. Sí, yo creo que una de las frustraciones que hay, y me refiero a frustración porque es diferente a como estamos acostumbrados en nuestros países tal vez, pero la frustración es no tener acceso directo a un especialista. Generalmente aquí en Canadá tienes que ir al médico general, como decía Ile, ya sea tu médico de cabecera o a un walking clinic
para que esa persona te refiera a un especialista, si determina que realmente necesitas ver al especialista, porque muchas veces no te refieren al especialista si creen que no es necesario, te mandarán a hacer análisis o lo que sea, y esa cita con el especialista a veces puede ser dentro de 3 meses, 6 meses o más, menos tiempo, pero no es como que de aquí a la siguiente semana. Entonces, generalmente le dan como que un rango de necesidad o de gravedad, por así decirlo, para ver qué tan pronto te pueden recibir con el especialista. Y a veces el especialista tiene lista de espera. Entonces, sí siento que es una de esas frustraciones que existen. El lado positivo, podría yo decirle, es que pues está cubierto bajo nuestro seguro médico. Entonces, si yo estuviera en México y necesito ver a un cardiólogo, por ejemplo, tengo que pagar, no sé, 2,000 pesos de esa consulta con un cardiólogo, que realmente los especialistas son un poco más caros en México. Sí. Por ejemplo, mis papás, ahora acabo de estar en México, mencionaba, y los dos fueron al cardiólogo y al final ambos terminaron pagando como 7,000 pesos entre que si el electrocardiograma, que si esta otra cosa, cuando en Canadá está cubierto. No, no quiero decir que es completamente gratis porque se paga por nuestros impuestos, pero no tenemos que desembolsar cuando vamos a esa consulta médica. Entonces, ese es el beneficio que existe, pero sí está la frustración de decir, o sea, me gustaría directamente agendar mi cita con el cardiólogo porque siento esa necesidad de tratarme con un especialista y poderlo hacer. Entonces, eso es como que un poco lo difícil que puede haber a veces. Y fíjate que también, ahora que mencionas esta parte tan positiva, también he escuchado cosas muy positivas. Entre ellas, obviamente, la calidad del servicio, ¿no? La calidad de los hospitales, de los aparatos que tienen, etcétera. E incluso voy a volver a tocar una parte hacia las mujeres, por ejemplo, el tema de los embarazos y los partos, ¿no? En México, pues tienes estas dos opciones, ¿no? O tienes a tu bebé en un hospital público en el cual generalmente, lamentablemente en México, terminan siendo cesáreas porque hay que hacer una tras otra y terminan programando. Es muy común que escuchemos en México que digan, me programaron para tal fecha. ¿Por qué? Porque es el único momento en el que te pueden atender y entonces las mujeres terminan teniendo a los bebés por cesárea programada, la cual a lo mejor ni siquiera necesitan, versus, por ejemplo, Canadá, la cual el seguro que se paga por nuestros impuestos cubre los partos en un hospital, no pagas absolutamente nada y es todo lo opuesto al tema, por ejemplo, de las cesáreas. Yo te platicaba con una amiga que tuvo a su bebé aquí en Canadá y me decía, es que aquí es todo lo contrario, evitan al 100% que sea cesárea porque es impacto para el cuerpo de la mujer, etcétera, y tratan de cuidarte lo más que se pueda para promover el parto de manera natural si es posible y no hay ningún riesgo. Sin embargo, todo está cubierto por parte del gobierno. En ningún momento tienes que pagar hospital, médicos, nada. Todo está cubierto por parte del gobierno, lo cual también creo que es bueno y que todas las mujeres van a recibir exactamente el mismo servicio. Ese es otro punto que mencionas importante porque esa misma frustración que a veces hay el decir, pues me gustaría ya ir con un dermatólogo, con un cardiólogo, porque ya quiero solucionar mi problema lo más pronto posible. El que existe ese tipo de sistema en Canadá, lo que te da es un cierto tipo de seguridad, por así decirlo, que es equitativo para todos. O sea, quien gana $500,000 al año, a quien gana tal vez $30,000 al año, están en el mismo sistema médico, ¿no? Sí. Tal vez sí van a tener, las personas que tienen más posibilidades económicas, pues pueden ir a otro país a hacer un tratamiento diferente por si quieren pagar por su propia cuenta. Pero en Canadá generalmente no existe ese tipo de acceso a las consultas privadas. Sé que sí hay algunas provincias que creo que tienen ciertos programas así para especialistas muy específicos, pero generalmente si alguien, por ejemplo, necesita tener una cita con un cardiólogo, no importa irle si ganas mucho dinero y yo gano muy poco dinero, los dos vamos a tener que ir al doctor y los dos nos van a referir con el especialista. Entonces hay un poquito de equidad, por así decirlo, sí, en comparación a Latinoamérica, y si hablamos específicamente de México, tal vez una persona que no tiene las posibilidades económicas tiene que esperar en el seguro por una atención médica
por algo de tiempo cuando alguien sí tiene las capacidades económicas y van a ir y pagar y tener una mejor opción médica. Entonces, es un poco complicado decir porque siempre hay como que cosas buenas y malas y sí hay frustraciones del sistema médico, pero también se le ve el lado positivo, entonces, no sé, es complicado decir cuál es mejor, ¿no? Sí, Los dos sí. tienen pros y contras. Sí, y por eso justamente compartiendo aquí un poco de cómo vemos el panorama, porque es de las preguntas que de hecho más nos hacen, qué pensamos sobre el sistema de salud. Si pasamos ahora a otro punto, otra de las preguntas que últimamente nos han hecho mucho es el tema de el costo de vida y sobre todo el costo de la vivienda. Creo que se ha escuchado y es muy claro que los costos de vivienda han subido muchísimo en Canadá con respecto a hace algunos años. Desde tu punto de vista, Takumi, que llevas tantos años acá, ¿qué piensas sobre esto que ahora se ve y se escucha mucho en redes sociales de este crecimiento, pero también comparado a cómo están los salarios, etcétera? Porque creo que a veces nada más escuchamos que suben y suben y suben los precios, pero entonces, ¿qué pasa con respecto al otro? Mira, la primera vez que vine a Canadá, vine en el 2003, estamos hablando ya hace 21 años, si no es que más, y me quedé en un homestay, es decir, con una familia canadiense. Y esa familia canadiense eran dueños de la casa y ellos recibían estudiantes internacionales como para ayudarse a pagar Okay. la casa. Entonces, y en ese momento, en las conversaciones que tenían esa familia, que también yo era parte de ellas, siempre tocaban a veces el tema de el costo de vivienda. Siempre decían que Vancouver era muy caro, que el costo de comprar una casa era muy caro, que muchas personas no podían hacerlo. Entonces, siento que es un tema que siempre ha existido y no va a cambiar. O sea, siento que siempre va a estar presente, a veces se va a inflar y va a estar como que las redes sociales. Ahora creo que con las redes sociales es más prominente porque ahora está y todo el mundo tiene acceso a eso, sí. Cuando tal vez hace 20 años en las noticias, en la televisión algo, pero no era de tanta potencialidad internacional. Ahora es mucho más fácil comunicarse de manera internacional, entonces las noticias se hacen mucho más fuertes, pero siento que es un tema que no va a cambiar. Siento que durante la pandemia sí hubo un poco tal vez de estabilización en los precios, sobre todo hablando de la renta, pero también la pandemia generó que muchas personas buscaran una vivienda un poco más amplia porque se estaban pensando, pues ahora tengo que trabajar de mi casa, no sí. Puedo estar en un departamento de un cuarto, necesito un espacio con una oficina, entonces buscaron comprar un departamento un poquito más grande. Las personas tenían un poquito más de flujo económico, entre comillas, aquellas que no perdieron su empleo, porque pues no estaban viajando, no estaban gastando en ciertas cosas, entonces estaban gastando en tal vez invertir en una vivienda. Entonces, no sé, siento que es un tema que no va a cambiar, que van a encontrar como que parchecitos, curitas para taparlos, pero no van, no va a haber una solución drástica que cambie de la noche a la mañana. Sí, y fíjate que yo tengo una opinión muy parecida. Yo la primera vez que vine a Vancouver fue en 2018 y en ese entonces investigamos sobre los costos de los departamentos. Si bien eran mucho más baratos, sí, claro, ¿no? O sea, cuando empezamos a hacer incluso el plan de venir a Canadá, lo hicimos sobre esos costos, ¿no? Si quizá sobre rentar un departamento de una habitación quizá en los $1,300, $1,400, lo cual ahora es prácticamente imposible encontrar esos costos. Sin embargo, si yo comparara un poco con Ciudad de México, es exactamente lo mismo. Cada año se inflan los precios, cada año escuchas que las rentas ya no cuestan 6,000 pesos al mes, cuestan 12,000, 15,000, 20,000 pesos al mes las rentas, ¿no? Una locura también en la Ciudad de México. Y que justamente es un tema global, yo diría, ¿no? No solamente es aquí, yo creo que escuchando muchas personas, tengo igual conocidos viviendo en otras partes del mundo y es exactamente lo mismo. Ahora, creo yo que
quizá lo que la gente compara un poco con lo que yo he escuchado de antes y ahora es, bueno, pero es que los salarios quizá no han aumentado tanto, entonces por eso ahora se siente más. Si bien sigue siendo pagable, porque los salarios en Canadá te permiten pagar el costo de la vivienda y por eso la gente se queda, porque puedes pagarlo, a lo mejor ese extra que te quedaba, que te lo gastabas a lo mejor en vacaciones o te lo gastabas a lo mejor en otra cosa, ahora ese extra ya no existe. Es un poquito lo que yo como que he escuchado y yo nada más de estos 3 años solamente me he mudado una vez, me pasé justo de un departamento de una habitación a un departamento de 2 habitaciones y por ejemplo ahorita está en ese costo en el cuando me pasé al de 2 habitaciones y que dices, mejor no me muevo, ¿no? O sea, dices, mejor no me muevo porque sé que si me muevo y busco algo más grande o de otro, quizá va a estar un poco más caro. Entonces, creo que muchas personas también han optado por eso, decir, ok, ya me establecí en este lugar, me mantengo ahí, ahora también para empezar a ahorrar para a lo mejor un futuro, qué es lo que voy a hacer. Pero yo estoy completamente de acuerdo contigo que no creo que es algo como que vaya no sé, parar de la noche a la mañana. Incluso leíamos un artículo hace tiempo, ¿te acuerdas? Un video, ¿verdad? Que Un de video, 1980 y algo. ajá, sí, o sea, de que era exactamente la misma noticia que estamos escuchando ahorita, de que los precios en Vancouver y demás. Yo creo que también, no creo que vaya a cambiar, yo creo que más bien tiene que ver el cómo somos un poco más pues no sé, adaptables, inteligentes de qué es lo que queremos, porque, por ejemplo, ahora también ves edificios por todos lados, ¿no? Empiezas a ver que empiezan a desaparecer un poco las casas y entonces los compran y están levantando muchos edificios, pero vuelvo a lo mismo. En Ciudad de México, exactamente lo mismo. Dentro de la ciudad es muy raro que veas casas, ¿no? Solamente en ciertas colonias, en ciertos fraccionamientos, y si no, todo se está levantando a edificios porque pues se necesitan tener más viviendas para más personas. Entonces, yo también estoy completamente de acuerdo con eso. Y creo que también tiene que ver mucho el que están buscando las personas que quieren venir a Canadá, porque si bien el nivel de vida es caro, o no el nivel de vida, si bien la vivienda, por así decirlo, puede ser caro, tal vez el nivel de vida es bueno comparado a lo que estás pagando. Entonces, siendo que aunque tal vez nos quejamos constantemente que ay, qué caro ir a comprar esto, qué caro es la renta, pero siendo que nadie realmente está como que no puedo pagar mi vida, o sea, no tengo para comer o no tengo para ir al cine. Se vive tal vez apretado, Sí. pero sí te alcanza para comprar tu día a día. Creo yo, la mayoría de las personas que conozco que están en mi círculo social, sí, están apretados y sí, los salarios tal vez son un poco justos, pero nadie estamos, toco madera, en necesidades de decir de carencias, por así decirlo. Y hace poco también que iba a México, pues saliendo a comer a restaurantes con mis familiares y así, y estamos hablando de Chiapas, una provincia que pensarías, bueno, no es la Ciudad de México, no es una ciudad tan grande, entonces, y los costos estaban a veces un poco comparados con lo que me costaría aquí salir a un restaurante más o menos del mismo precio por platillo. Y yo me ponía a pensar, entonces, bueno, el salario mínimo o el promedio que una persona gana en Vancouver, por ejemplo, con el promedio de alguien que gana en Tuxtla, en la capital de Chiapas, pues, ¿cómo le hacen para poder darse esos gastos, ¿no? Sí. Para tener casa, para tener carro y aparte para comprar comida y luego si quieren ir al cine o quieren llevar a su familia a comer, cuando tú dices los gastos están casi igual, pero la ganancia es mucho menor, Sí. es un punto creo importante de decir qué es, qué es realmente caro comparándolo con lo que uno puede ganar en ese país. Sí, justamente estoy completamente de acuerdo y qué bueno que tocas el tema de los alimentos también, porque a mí me pasó exactamente lo mismo la última vez que fui a la Ciudad de México. Creo que cuando recién llegué aquí empezaba también a convertir, ¿no? Empezaba a convertir y decía, qué caro, una ramita de cilantro cuesta $1, ¿no? Por ejemplo, un ramito de cilantro es $1 y entonces, bueno, eso corresponde ahorita más o menos al tipo de cambio, que son unos 12, 13 pesos. Pero en México el ramito de cilantro o te lo terminan regalando porque ya compraste todas tus cosas en el mercado
o te va a costar 5 pesos, ¿no? Ujú. Entonces de repente empiezas a hacer la conversión y dices, no, es que está súper caro, ¿no? El aguacate también te puede costar $1 el aguacate, ¿no? El limón El también, limón, uno o $2 el ajá, limón. en un limón, ¿eh? Pero ahora estando también en Ciudad de México, me acuerdo que solamente una vez fui al súper con mi mamá y haciendo, creo que compramos, no sé, 2, 3 cosas y fueron más de 1,000 pesos. Me quedó dos productos que voy a mencionar esta última vez que estuve en México. Y estaba hablando que esto fue en enero de 2024. Dos productos que se me quedaron muy grabados. El cereal, que vi que una caja de cereal estaba costando ya 100 pesos, ¿no? Aquí cuesta el cereal que unos $4, Más se o menos, podría sí. decir. Entonces no estamos Muy lejos. lejos, sí. Y luego otra cosa que me traumó, muchachos, agárrense, el paquetaxo. Porque es que es como estas fritanguitas que llevabas a las fiestas, ¿no? Y que decías, pues el paquetaxo porque es el más bar y llevas 2, 3, 4 y como para la fiesta, ¿no? Y así. Y me ¿Cuánto está? sorprendió casi 100 pesos. Estaba de 90, creo que en lo más barato que lo vi, creo que 85 algo así. Cuando hace años, no sé, costaba 40, a lo mejor la mitad del Ujú, precio, ¿no? Y aquí una bolsa de papas te va a costar igual que $4, ¿no? ujú. Más o menos. Y estamos hablando Quizá de, menos, hasta y $2. estamos hablando de que estamos con nuestra familia en nuestro lugar, no estamos hablando, porque si hablamos de Los Cabos, Ah, sí, Cancún, sí. ya ni se diga, No. pero estamos hablando del día a día normal de las personas que estamos viendo, que yo veo que mis papás están viviendo, yendo al súper, o lo mismo que tú que fuiste al súper. Entonces, esas son las cositas que te hacen pensar, ok, sí, Canadá es caro, pero Sí. pues México no está tan atrás en No, ciertas no, cosas, y, ¿no? y eso estaba como muy impresionante porque ya cuando te pones a ver dices, oye, pues en realidad lo que me gasto de súper aquí es muy parecido a lo mejor a lo que ahora gastaría también en México, y los salarios son completamente Ujú. diferentes, ¿no? Quizá lo único que yo le vería no tan pro al tema, por ejemplo, de alimentos, no con respecto al precio, sino más bien con el tema de que, no sé, pues en México no hay nada que se compare aquí en Canadá con ir al mercadito en México, Ujú. ¿no? O sea, a lo mejor de ir al mercadito, la fruta fresca, quizá vas a tener igual un mejor precio, Sí. mucha más variedad, muchas más frutas. Y a lo mejor aquí no, aquí a lo mejor solamente son las frutas de temporada, que al fin de cuentas vienen también de México o vienen de otros lados, y pues sí, un poco más caros, pero de ahí en fuera no creo que ahora estemos tan alejados de los precios, ni en cuestión de ir a comer a algún lugar, ni tampoco en cuestión del supermercado. Sí, y siempre van a haber cosas que van a estar un poco más accesibles económicamente hablando en México, en Latinoamérica, pero estamos hablando de esas dos comparativas. La vivienda también va a depender un poco de la ciudad, pero incluso, por ejemplo, en British Columbia, que es en la provincia en donde estamos, si tú checas el costo de vivienda en Vancouver, comparándolo con una ciudad más pequeña, vamos a suponer Kamloops. Kamloops está un poco más al norte de Vancouver, más o menos unas 5 horas en carretera. La otra vez estaba yo checando, comparando los precios nada más siempre nos gusta estar como que al día para ver, hay estudiantes que nos preguntan de otras universidades o colleges, y el costo estaba casi lo mismo que en Vancouver, y es una ciudad Ujú, mucho más pequeña, sí. y pues, me refiero a cosas casi lo mismo porque vamos a decir, tal vez el espacio de vivienda esté un poquito más amplio allá, pero viviendo en una ciudad más pequeña tal vez vas a necesitar carro, ¿no? Para Ujú. movilizarte. Entonces, ahí es un gasto que tú estás diciendo, bueno, me estoy ahorrando $200 en la renta mensual, Pero los vas a poner pero en gasolina. los vas a poner en gasolina Sí. o en comprar un carro, financiar un carro, porque no tiene la infraestructura o el sistema de transporte como lo tiene una ciudad grande como Vancouver, por ejemplo. Entonces, sí es como que difícil decir qué es barato realmente o qué es, en Sí. dónde se puede, cuál es la mejor ciudad para gastar menos en renta o pagar menos en ciertas cosas, porque al final de cuentas todo va a depender de lo que ustedes necesiten. Y recuerden que eso es solo nuestra experiencia. Personas tendrán experiencias distintas, ya ustedes nos dirán en los comentarios, pero al menos esa es nuestra opinión sobre esos temas.